les bendiga, mis hermanos. Para mí es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes una vez más, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Estamos muy felices, contentos en la casa del Señor para poderles llevar de nuevo una palabra de enseñanza. Le invitamos ahí en casita que tome su Biblia, tome su libreta, su lapicero, y que podamos hoy sumergirnos en la Biblia, aprender de todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que damos gracias a todos ustedes que nos abren las puertas de su casa para que podamos entrar. Bendecimos a los que nos sintonizan a través del Spotify, a través de la radio, la televisión, el Facebook, el YouTube. Declaramos bendición sobre su vida. Voy a empezar leyendo el libro de la genética, el libro de Génesis. Voy a leer el libro 1, el capítulo 1, el primer versículo de la Biblia. Voy a leer la Reina Valera actualizada. Génesis 1, 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo que siempre tenemos que tener presente es estos versículos de la genética, del Génesis. Siempre que vamos a leer el libro de los Génesis, hermano, tenemos que tener una mente muy amplia e espiritual también, porque ahí encontramos como todos los archivos comprimidos de lo que podemos entender en la Biblia. Esta parte cuando dice creó Dios, oiga bien, los cielos. Primero lo que creó Dios fue los cielos, primero fue eso, y después de eso la tierra. No voy a entrar en muchas deducciones porque el tema no nos alcanzaría, pero sí me llamó la atención, creó los cielos primero y después la tierra. Y viendo un poquito en la Biblia lo que queremos hablar hoy, como es un tema de enseñanza, voy a tratar de desarrollar lo que es el diseño divino. Tal vez me voy a quedar un poco corto con lo que queremos trasladarle, porque el diseño divino lo podemos ver en todo lo que Dios hizo, en toda la creación. Vamos a orar, nos ponemos en las manos de Dios y que el Señor pueda hablarnos este día. Padre Celestial, una vez más con nuestro corazón agradecido, Señor, venimos delante de tu presencia, nos presentamos para que nos hables a través de tu palabra, de tu buena y bendita palabra. Señor, rogamos que tomes el control de mi lengua, de mi mente, mis pensamientos, para que podamos llevar el mensaje, Señor, a tiempo en medio de estos tiempos difíciles. Háblanos al corazón, enséñanos y que podamos ser adiestrados por tu palabra. Te lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero hablarle un poquito a manera de introducción, ¿qué es un diseño? ¿Por qué le puse diseño divino? Hemos hablado en otras ocasiones del modelo de Dios, ¿verdad? De los planos que Dios ha hecho, hemos hablado de eso. Hoy quiero hablarle de lo que es el diseño, porque el diseño es un plan de acción, eso es un diseño. Obviamente que Dios lo ha detallado y se lo ha entregado al hombre, Él ha hecho los planos. Pero ese diseño es que Dios ya lo predispuso para que nosotros ejecutemos la obra. Ahora, en medio de ese diseño, Dios pone configuraciones, Dios pone métodos, pero obviamente no deben de ser los métodos humanos, sino los métodos que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, pero ese diseño no lo vamos a encontrar, hermano, descansando en una cama. No, ese diseño lo vamos a encontrar buscando de Dios. Dios nos dio un diseño espiritual para que nosotros siempre obtengamos éxito. Este primer versículo que acabo de leerle, que es el primer versículo de la Biblia, el primero y el segundo, ahí encontramos, hermano, que hay un gran misterio, porque dice que cuando Él creó los cielos y Él creó la tierra, pero estaban vacíos y desordenados. Hubo una transición en medio del versículo 1 al versículo 2. ¿Cuántos años habrán pasado? No lo sabemos.
pero sí sabemos que fue Dios el que lo creó porque está puesto en el primer versículo que leemos en la Biblia. Ahora, voy a entrar al primer punto entonces. Si empezamos a hablar de que Dios diseñó o las cosas que Él empezó a diseñar, voy a empezar entonces a marcar algunas cositas. Como le dije, no voy a verlo tal vez todo, pero quiero llevarlo a la parte espiritual. Ahí es donde quiero terminar. En Job capítulo 38, verso 4, quiero que vaya conmigo ahí, Biblia de las Américas. Dice Job 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo. Si tienes inteligencia, verso 5, ¿quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel. Aquí el Señor está hablando con Job. Aquí con Job nos vamos a meter un poquito en problemitas si nos ponemos a determinar si estaba o no estaba en un tiempo de la Biblia o no, pero ya lo hemos visto tal vez en otras ocasiones que el libro de Job es algo, es un misterio, ¿verdad? Que obviamente si nos empezamos a estudiar el libro de Job vamos a encontrar que en algún momento de la historia o de la línea de tiempo nuestra lo vamos a encontrar. Algunos dicen que no, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Lo que me llama la atención es que el Señor le está contestando a Job ya en el capítulo 38 y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba, mira esta Biblia, echando los cimientos de la tierra? Entonces, cuando Dios empieza a ejecutar una obra es porque ya tenía un diseño. Ya leímos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que cuando Dios empezó a poner los cimientos, nos vamos a venir acá, entonces encontramos que el primer diseño para poner esos cimientos es el planeta Tierra. Nosotros le llamamos el planeta Tierra, pero en los cielos es conocido como Edén, porque dice la Biblia que en Edén el Señor puso un huerto y ahí puso al hombre que había formado, a Adán. Eso lo vamos a dejar para después, pero Él diseñó un planeta. Ese planeta lo diseñó porque Él estaba haciendo un lugar. Le puse yo aquí, solo sopórteme aquí. Yo le puse que la tierra es un lugar de vida. Si nosotros empezamos a ver en el transcurso de la historia y de todo lo que podemos encontrar, vamos a ver que la tierra, hermano, es un planeta habitable, es un planeta que por el diseño de Dios vamos a encontrar que sí puede haber vida. Cuando Dios lo creó, dice que el 70% del planeta es agua y el 30% del planeta es tierra. Y debería de llamarse el planeta Aqua, ¿verdad? No el planeta Tierra. Pero imagínese usted qué interesante. Todo esto que podemos encontrar aquí es un diseño divino. Nosotros no lo podemos entender. Aunque hoy en día, hermano, hay gente que cree que la Tierra es plana. Imagínese qué terrible. Bueno, a esos que no nos vamos a meter en conflictos, ¿verdad? Pero imagínese usted, si fuera una tierra plana con todas las teorías que se han levantado, ¿verdad? Yo solamente le voy a decir algo. En el capítulo 1 de Génesis, leámoslo bien, porque dice la Biblia, y puso la lumbrera mayor y la menor, el sol y la luna, para que marcaran las estaciones del año. En una tierra plana nunca se va a marcar una estación. Con solo eso, hermano, tal vez le puedo mencionar un versículo donde dice el orbe de la tierra. Cuando la Biblia dice el orbe de la tierra, está hablando de algo redondo, circular, que es como un globo o una pelota, ¿verdad? Hay muchas cosas que ver, pero lo que le quiero mostrar es que Dios diseñó la tierra para que nosotros viviéramos ahí. Obviamente, hermano, en todo el sistema solar, el Señor cada uno de los planetas los puso. Y aquí nos vamos a meter en líos, ¿verdad? Porque no solamente nosotros, hay otras creaciones, hay otros seres, hay otras entidades, hermano, colocadas en el universo, porque el Señor es el creador de todo el universo. Dice la Biblia que cuando nosotros nos crearon, en ese mismo libro de Job, dice la Biblia que cuando nosotros nos crearon, hermano, los hijos de Dios en las estrellas se gozaron, en algunas versiones dice, danzaron de alegría. Quiere decir que utilizó una materia prima para hacer este diseño. Oiga lo que utilizó el Señor: agua, utilizó tierra, utilizó aire y utilizó fuego. Esos son los 4 elementos con los cuales se compone el planeta Tierra. Este planeta Tierra es interesante
porque tiene estos cuatro elementos. Tiene el elemento del agua, el elemento de la tierra, el elemento del aire y el elemento del fuego. Cuando nosotros hemos estudiado esto en la escuela, hermano, vemos que está la litosfera, la estratosfera, hablando de lo que es todo lo que es el viento, el aire. Pero si nos vamos a lo interno de la tierra, vamos a encontrar, hermano, que están esas capas tectónicas donde también hay fuego. Y el centro de la tierra dicen que es más caliente que el sol. Bueno, imagínese usted cómo Dios pudo formar eso, cómo Dios pudo crear, hermano, algo habitable. Porque nuestro Dios es el creador de todas las cosas. No existe otro igual a Él en todo el universo. Él es el único, hermano, que puede darnos vida en cualquier momento porque Él es nuestro creador. Eso es lo que le quiero mostrar. Este diseño para que nosotros vivamos en la tierra lo hizo Dios. Hoy los hombres, hermanos, están mandando sondas hacia Marte y ven que no es habitable porque no están estos elementos. El elemento del agua, el elemento del aire, el elemento del fuego. Incluso la tierra no es como la nuestra, aunque hay mucha similitud. Pero lo que le quiero mostrar es que el diseño que Dios hizo de la tierra es un diseño para que sea un lugar de vida. Y entonces, a partir de ahí, usted va a empezar a ver que todo el Génesis capítulo 1, del 13 en adelante, se empieza a desarrollar. Entonces voy a pasar al siguiente punto. Génesis 1:27. En los versículos anteriores, Dios empezó a hacer todos los diseños, y como estamos hablando del diseño divino, hizo el diseño de las plantas, el diseño de los animales del agua, de los acuáticos, animales terrestres, animales que vuelan, hermano, en los aires, los insectos, todo tipo de árboles con frutas, hermano, flores, todo lo que usted y yo conocemos. Pero miren el versículo 27, voy a irme a estos puntos radicales. Pero antes de que pueda entrar yo entonces a este punto número 2, creo que aquí se me olvidó avanzar aquí con el punto número 1. Si estamos hablando entonces del diseño divino, es que la tierra es un lugar de vida. La tierra es un lugar donde Dios lo hizo para que yo habitara. Y entonces, hermano, utilizó, porque dice cimientos, lo vamos a dejar así, utilizó cimientos. Y entre esos cimientos, pues los elementos que utilizó, ya vimos, agua, tierra, aire y fuego. Y eso, hermano, es porque Él hizo un plan, hizo un diseño, y por el diseño se lo dio hermano, a los arquitectos. Recuerden que la Biblia habla hasta de eso. Entonces Dios lo diseñó y Él empezó a fundar. Por eso le pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos? Mire qué interesante. Voy a avanzar un poquito más, entonces le decía, vámonos a ir a Génesis capítulo 1, verso 27 en la Reina Valera 60. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Tal vez ponemos el versículo ahí en la pantalla, hermanos, por favor. Gracias. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Voy a dejar hasta ahí el versículo. Varón y hembra los creó. Entonces, una vez que el Señor, con su diseño de los planetas y para poner vida en los planetas, hizo esto, ahora Él hace una creación y a esto le ponemos humanos. Dios creó a los humanos, Dios nos creó a nosotros. No nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que vino el Señor y con un objetivo importante nos hizo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? El propósito con el cual fue creado el hombre fue para gobernar la creación. Yo quiero que me ponga atención con esto. Dios en su diseño, hermano, ya lo tenía planificado desde hace mucho tiempo. Dios ya tenía en sus planes, hermano, para qué íbamos a existir. No somos producto de la casualidad, no somos producto del Big Bang, como dicen muchos por ahí, sino que somos producto de un diseño divino. Yo quiero que usted remarque ese punto. Somos producto de un diseño divino. Una vez que el Señor diseñó el planeta donde íbamos a vivir, donde nos iba a enviar, porque dice la Biblia que nosotros éramos espíritus y somos espíritus todavía, porque está dentro de nosotros el espíritu. Pero estamos en un lugar preexistencial
y no teníamos cuerpo. Entonces Dios en ese planeta que hizo, en ese planeta que Él formó para dar vida, que fuera un lugar habitable, entonces nos envía a nosotros acá. Y entonces le dice el Señor, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo vamos a hacer igual. O sea, había un diseño, el diseño para el hombre va a ser este. Mire, estaba leyendo algunas cosas y voy a tratar de ponerlo acá porque cuando hablamos de diseño humano, usted sabe que son todos los tipos de razas que hay aquí en la tierra. Por ejemplo, encontramos, hermano, la raza negra, que son los africanos. Ay, disculpe que diga así raza negra, pero así lo catalogamos, ¿verdad? Para que lo entendamos, que son todos aquellos que son africanos. Está la raza amarilla. ¿Quiénes son estos? Los asiáticos. Todos los que son hermanos japoneses, filipinos, taiwaneses, chinos, todo lo que está en el oriente. Está la raza blanca, que son aquellos hermanos, por ejemplo, los americanos, le decimos nosotros americanos los que están en América del Norte, ¿no? Pero son norteamericanos, los ingleses, incluso los rusos son ese tipo de raza blanca. Pero también está la cuarta raza, que es la raza mestiza. ¿Quién es esa raza mestiza? Pues nosotros, los centroamericanos, todos los que somos hispanos, porque somos la mezcla de estas razas anteriores, asiáticos, orientales, los de la raza blanca y la raza negra. Entonces nosotros somos esa mezcla. Entonces en este planeta que Dios creó están estos tipos de cuatro tipos de razas. Y dentro de esos 4 tipos de razas hay un montón de etnias, que eso ya sería otro tema, ¿verdad? Ahí le recomendamos el tema de las razas, que por ahí lo tenemos. Lo que le quiero mostrar es que Dios entonces creó según su diseño, oiga bien esto, y puso al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces quiere decir que todos, no importa la raza que nosotros seamos, pero somos semejantes, somos a imagen de Dios. Quiere decir que Dios tiene esas características. Por ejemplo, tal vez usted se parece a su papá o a su mamá, tal vez usted no es una copia exacta, pero se parece a su papá, tiene los rasgos. Entonces cuando hablamos de esto, es Dios creó a ese hombre para que gobernara la creación. El hombre fue creado con el propósito de gobernar la creación. Entonces Dios lo que hizo con esta creación es delegar autoridad. Quiero que me acompañe, estamos en enseñanza. Entonces, aquí lo que hizo Dios con este diseño es delegar autoridad. Nos delegó esa autoridad para que gobernáramos sobre lo que Él había creado, sobre ese diseño. Yo quiero que me ponga mucha atención con esto. Recuerden que el Señor dice, creó los cielos y creó la tierra. Incluso en el cielo hay habitaciones, en el cielo hay otros lugares habitables, hay seres creacionales, hay seres ahí, hermano, que existen, que Dios ya los creó, son otro tipo de creaciones en los cielos. Y de esa misma esfera espiritual, entonces también ahora con nosotros aquí en la tierra lo podemos ver. Así como nosotros hay una multitud de razas o lenguas también que se manifiestan en medio de esta tierra, igual en los ámbitos espirituales, en los cielos, porque Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Entonces, este diseño que está manifestándose aquí en nosotros, a nosotros nos dio el Señor la autoridad para que gobernáramos la creación. Obviamente, ¿cuál fue la materia prima que Dios utilizó para crear al hombre? Usted se va al capítulo 2 de los Génesis y va a encontrar que el Señor tomó del barro y dice que lo formó con sus manos al hombre y sopló sobre él espíritu. Entonces, la materia prima para hacer a los humanos es el barro. Nosotros somos hermanos del polvo, por eso le dice el Señor del polvo eres, al polvo volverás. Somos seres espirituales, estamos metidos en un cuerpo y también, hermano, tenemos un porcentaje de agua porque estamos en este planeta. Por el diseño del planeta, nosotros estamos diseñados de la misma manera. El 70%, de nuestro cuerpo es agua y el 30% es tierra. Entonces, esa materia prima, Dios la tomó, agua y tierra, y entonces hizo el barro, y hizo como un estuche, como un pichingo, y entonces el Señor sopló espíritu de vida, se puso dentro de ese cuerpo,
el alma y el espíritu. Entonces es la materia prima para hacer a los humanos. Y Dios nos creó con ese propósito de que gobernáramos esa creación. Pero el hombre, hermano, usted conoce la historia, pecó y perdió su lugar. Y ahora lo que está tratando de hacer Dios con nosotros es recuperar nuestro estado original. Pero, hermano, perdóneme, no podemos hacerlo nosotros a nuestra manera antojadizamente. Necesitamos entender cuál fue el diseño. Por eso es que creó Dios hombre y mujer. Por eso le puse humanos. Humanos. Nosotros somos humanos porque vivimos aquí en esta creación, terrícolas le diríamos, ¿verdad? Porque vivimos en la tierra, somos terrícolas, somos de la tierra. Pero nuestro cuerpo, y obviamente porque aquí hay gravedad, porque aquí tenemos aire, porque aquí tenemos agua, entonces nosotros con esas características que nos rodean, con el ambiente, con el entorno, entonces nosotros somos adaptables a ese entorno. Algunos dicen que si viviéramos en Marte, fuéramos más delgados y fuéramos más altos, porque la atmósfera es más allá no es como la que está aquí en la Tierra. Incluso un día allá dura 24 horas igual que acá, pero un poquito más, creo que una media hora más. La diferencia es que Marte se tarda 2 años en darle la vuelta al Sol. La Tierra, por su cercanía al Sol, se tarda solo 1 año. Entonces, todas esas características, si nosotros no fuéramos a vivir a Marte, fuéramos diferentes porque el entorno es distinto. Y como el entorno es distinto, entonces fuéramos más altos, fuéramos más delgados, fuéramos gigantes comparados con los que vivimos aquí en la Tierra. Quiere decir que a manera de que un planeta se va alejando del Sol, los habitantes en cada uno de esos planetas cambian sus características, cambia su tamaño. Por eso es que el tamaño nuestro, hermano, el tamaño promedio de un humano, el tamaño promedio por el lugar donde está colocado el planeta que Dios diseñó para que nosotros viviéramos ahí. Mire, estoy tratando de introducirme en el tema. Vamos al punto número 3 entonces. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 19, verso 4. Nueva traducción viviente. Jesús respondió: ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Versículo 5. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Verso 6. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Mire, aquí estoy metiéndome ya de lleno al tema. Ahora voy a ver un diseño divino. A este diseño divino le voy a poner el matrimonio. La primera institución que Dios hizo fue el matrimonio. Esa fue la primera institución. ¿Quiénes componen el matrimonio? Un hombre y una mujer. Quiero que quede muy claro eso porque estamos hablando del diseño divino. ¿Cómo lo diseñó Dios? ¿Cómo diseñó el matrimonio el Señor? Para que sea un hombre y que sea una mujer. 2 personas se unen y forman una persona. A eso se le llama diseño divino. Ese es el diseño. Esto es, ¿por qué hizo Dios el matrimonio? Para formar, esto es importante, para formar una familia. Si no existe un matrimonio, esa familia que se formó en desorden. Y recuerde que la Biblia, ya leímos el primer punto, ¿verdad? La tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios empezó a ordenarla conforme al diseño. Empezó a poner todo en su lugar. ¿No será que lo mismo tiene que pasar ahora en el matrimonio, hermano? Que nosotros mismos hemos destruido el diseño que Dios, hermano, que el diseño que Dios dejó. Yo le tengo subrayado ahí. Dios los hizo hombre y mujer. Ya vimos cómo viene esto. No los casó antes de crearlos. Dios no creó el matrimonio antes de casarlos. No.
Dios primero creó al hombre, después creó a la mujer. Yo se lo tengo subrayado en el verso 4. Dios los hizo hombre y mujer. Quiero que quede claro eso. Y después dice, los dos se convierten en uno. El hombre y la mujer se convierten en uno. Eso se llama matrimonio. Monio, de unir dos. Qué tremendo. Quiere decir entonces que una vez que el matrimonio, según el diseño divino, está funcionando, se forma la familia. No puede haber una familia si no hay un matrimonio. Por eso cuando Dios creó al hombre y cuando creó a la mujer, les dijo a Adán y a Eva, no es bueno que el hombre esté solo cuando había creado solo a Adán. Mire, tomé esa fotografía para representar el matrimonio y tal vez ni el rostro le voy a poner, pero yo quiero que usted entienda qué diferencia entre un hombre y una mujer, la vestidura del hombre, la vestidura de la mujer. La que se casa lleva velo, el hombre no lleva velo. Ese es el diseño. Yo le pregunto a los hermanos, usted sabe que nuestra doctrina es una doctrina que nos enseña que la mujer debe de cubrirse cuando está en la presencia del Señor, cuando ora y cuando profetiza. Pero también es importante porque la iglesia es la esposa. Este es un diseño divino, hermano. Es que el matrimonio es la primera institución que hizo Dios, porque va a llegar el hombre a ser uno solo con su marido. Este es un diseño, estoy hablando del diseño divino. Y entonces, ¿quién es la que se casa? La que usa velo. Ahora, ¿dónde aprendimos a que la mujer debe de usar velo? Esto lo entendemos hasta por las películas, lo entendemos en las novelas, hermano. ¿De dónde lo tomaron? Porque es un diseño divino. Que eso es lo que le quiero mostrar, porque es un diseño divino. No se le ocurrió a nadie más. Ahora, ¿dónde está esto? Esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia, que la mujer cuando se casa utiliza su velo. Aquí no es, hermano, de que vamos a entrar en conflicto porque no, que el matrimonio igualitario, que no sé qué, sí está bien, los hombres lo pueden aprobar, pero eso es una ley que no la aprueba Dios, aunque los hombres la aprueben. Aunque la mayoría de los países a nivel mundial aprueben eso, déjeme decirle, no es de Dios, no proviene de un diseño divino, eso es un diseño humano. El diseño divino es un hombre y una mujer unidos en matrimonio para formar una familia. No querramos cambiar ese diseño, porque mire lo que pasó con el planeta, lo destruimos, se destruyó con creaciones anteriores. Se destruyeron, incluso nosotros ahorita hemos destruido este planeta, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las guerras que se dan, hermano, en todos estos siglos. Es porque nosotros como humanos somos los únicos animales que destruimos nuestro hábitat. Todo lo que tenemos lo destruimos. Y ahora Dios nos entregó el matrimonio y lo estamos destruyendo, hermano. Dios diseñó el matrimonio, fue lo primero que constituyó, lo primero que instituyó el Señor y se lo entregó al hombre para que un hombre y una mujer lo disfrutaran. Por eso fue el matrimonio y la Biblia nos dice que el hombre disfrute a la mujer de su juventud. Para que un hombre y una mujer se disfrutaran, el matrimonio es formar una familia. Entonces, como estamos hablando acá del diseño divino, ¿cómo es el diseño divino del matrimonio? Hombre, mire, hombre y mujer. En Romanos capítulo 1 dice la Biblia que se perdió este diseño. Ahí está en Romanos capítulo 1. Incluso Sodoma y Gomorra perdieron ese diseño y por eso es que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra y les mandó un juicio, los destruyó con azufre, con fuego y con azufre. Hermano, perdóneme, nosotros como pastores, como ministros, estamos llamados a predicar esto. Tenemos que predicarle a la iglesia hermano, y predicarle a la ciudad donde nos han puesto Dios, que el diseño de Dios es hombre y mujer en matrimonio. Ya vemos que hay un juicio de Dios en el capítulo 18 de Génesis, donde una ciudad cambió ese diseño y lo que hizo Dios fue enviarles un juicio. Dios, hermano, ya lo juzgó. ¿Por qué nosotros insistimos en cambiar el diseño divino, hermano?
Esto es complicado. ¿Cuál es entonces la materia prima? Ya vimos la materia prima del planeta, los 4 elementos, ¿verdad? Agua, fuego, aire y tierra. Los elementos para ser un hombre, pues el barro, el agua también, el alma, el espíritu que se le pone, porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la materia prima para esta entidad espiritual llamada matrimonio? Primero debe de ser Dios. La materia prima debe ser Dios. Y luego un hombre y una mujer. No podemos sacar a Dios de la ecuación del matrimonio. Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación del matrimonio, perdemos el diseño divino. No sé si me estoy dando a entender con esto. Cuando Cristo está mencionando este versículo, voy a retroceder acá, porque cuando Cristo está respondiéndoles, es porque Juan el Bautista había señalado un problema matrimonial que tenía Herodes. Porque en aquellos entonces, hermano, habían unos que apoyaban el divorcio y habían otros que no apoyaban el divorcio. Mire qué terrible, habían 2 grupos principales que tenían sus puntos de vista opuestos sobre esto. Un grupo defendía, por cualquier razón, defendían el matrimonio. El otro creía que el divorcio podía permitirse solo en caso de una infidelidad conyugal. Usted que está en casita y quiere estudiar un poquito más esto, busque Deuteronomio capítulo 24 del versículo 1 al 4. Usted va a entender ahí cómo estaban esas leyes. Y también puede leer Deuteronomio 19 del 4 al 6 para que tenga un poquito más de amplitud de esto. Pero dice el Señor, el divorcio se dio porque el corazón de ustedes era muy duro. Dios les estaba diciendo. Pero Dios no está a favor del divorcio porque dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Cómo es el diseño divino? Que lo que Dios une en matrimonio no se separe. ¿Y por qué rompemos? Aquí podemos hablar de muchas cosas. ¿Por qué rompemos el diseño divino? ¿Se da cuenta que no solamente es hablar del matrimonio igualitario, sino que también es de hablar por qué hay divorcios? Y obviamente, hermano, aquí hay que ver quién es el culpable, porque hay unos que son ofendidos en un matrimonio. El que fue ofendido en un matrimonio tiene todo el derecho de rehacer su vida. Pero aquel que cometió la falta en el matrimonio debe de pasar un tiempo disciplinado o en disciplina, porque está rompiendo un diseño divino. Por eso, hermano, como pastores nosotros no podemos estar a favor del divorcio. Ahora, el que fue ofendido, el que fue engañado, el que fue traicionado en un matrimonio, tiene el derecho de rehacer su vida. Porque él no es el culpable de que se haya roto el diseño divino. ¿Se da cuenta, hermano, lo delicado de esto? El diseño divino. ¿Por qué voy a romper lo que Dios ya diseñó? Es que eso es lo que le quiero trasladar. Voy a avanzar un poquito más. Me voy a meter un poquito más en lo espiritual. Hay muchas cosas que podemos hablar de este diseño, pero me voy a poner un poquito más espiritual. Vámonos a Éxodo capítulo 25, verso 8. Biblia, versión moderna, Prat. Y me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestro, a saber, el diseño de la habitación y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Le está diciendo el Señor entonces a Moisés, vas a hacer un tabernáculo, vas a hacer un santuario, porque yo voy a habitar allí. Pero fíjese usted, Dios dice, yo quiero estar ahí, pero te voy a mandar los planos, yo ya tengo los planos, te voy a mandar ese diseño, quiero que lo hagas así como te lo voy a mandar. Entonces le dio el diseño divino, se lo dio ¿a quién? A Moisés. Mire, a Moisés. Entonces, el tabernáculo. Le vamos a poner el tabernáculo, porque así lo dice la Biblia, el tabernáculo de reunión de Moisés. A esto Dios le decía, esa será mi habitación. En lo que ellos andaban en el desierto, le dijo Dios a Moisés, bueno, te voy a mandar un diseño. Quiero que lo hagas exactamente como te lo voy a mostrar. Quiero que hagas todo conforme a lo que yo te muestro.
Esto es importante. Conforme a lo que yo te muestro, lo vas a saber, lo vas a conocer. El diseño de la habitación, el diseño de todos sus, mire esto, el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Quiere decir que este tema se puede expandir. Hay que ver dentro del planeta todos los diseños del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, del reino humano. Mire todos los diseños acá. Habría que ver acá los diseños que Dios le dio a la humanidad, las razas, la blanca, la amarilla, la negra y la roja. Mire, así como los 4 jinetes, ¿verdad? Los 4 caballos. Habría que ver esos diseños. Ahora, en el matrimonio, bueno, ¿cómo está conformado cada uno de ellos? El hombre y la mujer, ¿qué características deben de tener? Y en el tabernáculo, todo lo que incurre, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y todas las cosas que hay ahí, la fuente del lavacro, la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro, el altar del incienso, el arca del pacto, todo lo que incluye ese diseño del tabernáculo, incluso las cortinas. ¿Cuál es la materia prima? Si estamos mencionando la materia prima de estos diseños de Dios, entonces vamos a encontrar que el tabernáculo se hizo con la mejor madera. Lo que más había en el tabernáculo era madera, pero esa madera se forró con oro, porque se utilizó oro, plata y bronce, materia prima para el tabernáculo. El oro, la plata y el bronce. Se utilizaron telas, las mejores telas, y se utilizó la mejor madera. Aquí puedo traer una fotografía de cómo era ese tabernáculo de reunión, ese diseño. Mire qué tremendo y qué hermoso, porque dice la Biblia que Dios iba a habitar en ese lugar y le dijo: vas a hacer un lugar que se va a llamar el atrio, vas a hacer un lugar que se va a llamar el lugar santo y un lugar que se va a llamar el lugar santísimo. Pero a esto le vas a llamar tabernáculo, porque es el santuario donde yo voy a habitar. Todo lo que hagamos, hermano, entonces tiene que ser conforme a lo que Dios nos muestre en su modelo. Mire. Éxodo 25:40. Acompáñeme a Éxodo 25:40. Todavía estoy en el punto número 4. Mire la versión Prat. Y mira que lo haga según el diseño de ellos. Según el diseño de ellos que te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que cuando Moisés estuvo en el monte, entonces Moisés pudo ver este diseño. Quiero que me pongan mucha atención. Ya vimos el diseño que Dios le dio al planeta Tierra. Ya vimos el diseño que Dios le dio a los humanos. Ya vimos el diseño del matrimonio aquí en la tierra. Pero ahora el Señor se lleva a Moisés al monte y le muestra un tabernáculo. Y le dice: hazlo conforme al diseño que viste, conforme a lo que te mostré. Ahora, este tabernáculo que vio Moisés no estaba en la tierra, estaba en el cielo. Quiero que le ponga atención a eso. Estaba en el cielo. Y entonces le dice: lo vas a hacer como lo vistes. Y entonces Moisés, hermano, lo hace. Y entonces aparta la madera, aparta la tela, aparta el oro, la plata, el bronce. La mayor parte del tabernáculo estaba hecha de madera de acacia. Esa era la mayor parte del tabernáculo. Los árboles de acacia florecían en las regiones estériles. Por eso es que utilizaron ese árbol, porque recuerden que ellos estaban en el desierto. Y obviamente, hermanos, los israelitas habían traído oro, plata y bronce de Egipto. Entonces todo esto se lo trajeron a Moisés y ellos lo entregaron para que Moisés hiciera conforme a lo que Dios le había mostrado. El pueblo tenía que suministrarle a Moisés los materiales de una manera voluntaria. Quiero que le ponga atención a esto. Lo tenía que hacer de una manera voluntaria. El mejor uso que le podemos dar a nuestra riqueza es, hermano, honrar a Dios con esa riqueza. Y como todo lo que tenemos que hacer para el servicio de Dios debe hacerse según sus órdenes. No debe de faltar el deleite en lo que hagamos, porque de la misma forma, por eso estamos hablando, hermano, del diseño divino. Entonces, servicio con deleite. Le voy a poner acá, porque según el tabernáculo es una habitación donde Dios está, pero Él quería que hubieran órdenes sacerdotales. Él quería que hubiera servicio, le vamos a poner aquí, con deleite, porque Él quería que se sirviera en ese tabernáculo. Entonces aquí podemos ver, como estamos hablando del diseño divino, mire qué cosas encontramos acá también.
No solamente las cosas con las que se puede construir el tabernáculo, no solamente el candelabro, no solamente la mesa de los panes, no solamente el altar del incienso, la fuente del lavacro, el arca del pacto, no solamente eso, sino cómo se servía, cuál es el diseño. Quiero que, no sé si me estoy dando a entender con esto, cuál es el diseño, porque aquí le está diciendo según el diseño de ellos. Quiere decir que Moisés también vio las órdenes sacerdotales que servían en el tabernáculo. Póngale atención a lo que le estoy mencionando aquí. El diseño que Moisés vio es conforme a lo que estaba en el cielo. Ok. Voy a avanzar un poquito más. Esto me apasiona, hermano, y tal vez vamos a hablar un poquito más siempre de los diseños más adelante. Váyase conmigo a Ezequiel capítulo 43, verso 11. Oiga esto. Y si se avergüenzan, dice Ezequiel 43, 11, Nueva Biblia Latino-Hispana. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Entonces, mire, el tiempo me está avanzando a mí también acá. Puedo hablar de muchas cosas, podemos hablar de muchos diseños divinos en la Biblia. Podemos hablar del diseño del candelabro, podemos hablar del diseño del altar, podemos hablar del diseño de las vestiduras sacerdotales, podemos hablar de muchas cosas, pero estoy dejándole por lo menos lo que pude encontrar que para mí fue más relevante. Una cosa es el templo y otra cosa es lo que acabamos de ver acá, que es el tabernáculo. Ahora, este es un templo, perdónenme, ¿qué es el templo? Es un lugar de alabanza. ¿Por qué le puse un lugar de alabanza? Obviamente no solamente es un lugar de alabanza, es un lugar donde Dios habita también, igual que el tabernáculo. Pero quiero que se ponga mucha atención. Moisés lo hizo en el desierto, lo hizo móvil. Por eso se le llamaba tabernáculo, porque este es movible, desarmable. El templo no es desarmable. El templo es fijo, es estable, es algo que no se puede mover. Ahí está, ahí donde se hizo, ahí donde está. Este tabernáculo, donde andaba el pueblo de Israel, dice que la nube del Señor, hermano, donde estaba, ahí se ponía el tabernáculo. Se movía la nube, entonces había que desarmarlo todo y volver a armar hasta que la nube se paraba. Entonces se volvía, por eso se llamaba el tabernáculo. Ahora, estamos en el templo. Cuando David, uno de los hombres íconos en la historia, estamos hablando que David aproximadamente estuvo 1000 años antes de Cristo. Ya habían pasado 3000 años desde que el hombre salió del huerto. Y esto sería interesante ver todos los templos. Quiero que me ponga mucha atención en esto. Cuando Moisés le fue revelado el tabernáculo fue aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Cuando le fue revelado a David los planos del templo fue en el 1000 antes de Cristo. Quiere decir 500 años después aproximadamente del diseño del tabernáculo que vio Moisés, a David le mostraron los diseños de un templo. Quiero que me ponga atención en esto. Entonces David, hermano, recuerde que David tiene un tabernáculo. Pero David, ese no era un diseño divino. Por eso estoy poniendo diseños divinos. El planeta fue un diseño de Dios. Los humanos, diseño de Dios. El matrimonio, diseño de Dios. El tabernáculo se lo mostró el Señor a Moisés porque es un diseño de Dios. Y el templo, un diseño de Dios. Pero el tabernáculo de David no. El tabernáculo de David se le llamaba porque el arca, hermano, la había puesto David en un lugar y le había puesto solo una tiendita. Y a eso se le llamaba el tabernáculo de David. No había lugar santo ni había lugar santísimo. Entonces David
dice, ¿cómo puede ser que Dios no tenga el lugar donde habitar? Pero ¿por qué? Mire, ¿por qué David no dijo, voy a hacer el tabernáculo de Moisés? Porque no era algo movible que se debía de hacer, sino que era algo fijo, con cimientos. El tabernáculo no tiene cimientos. El tabernáculo es movible. Quiero que le quede bien claro esto. El templo no. El templo estaba en un lugar. Entonces, recuerde que David ofreció en un monte. Tendremos que verlo un poquito más allá. Entonces se hace el primer templo. El primer templo. Pero viene David, y creo que está en los libros de los reyes y en el libro de crónicas está. Dice que Dios le mostró el diseño a David. Y David hizo todos los planos. Y se los entregó a su hijo, a Salomón. Y le dijo, mira, Salomón, el Señor me dijo que yo no voy a construir templo porque he derramado mucha sangre, he sido muy violento. Entonces, como tú eres Salomón, tú eres el pacificador, dice Dios, a ti te va a usar el Señor para hacer el templo. Pero a mí me dio el diseño. Y entonces todos los planos se los entregó David. Y aquí podemos ver, lindo esto, hermano, ver los planos de este templo. Recuerde que este templo lo hizo Salomón. Y Salomón hizo una belleza. Volvemos al punto. ¿Qué materia prima utilizó ahora Salomón para el templo? Pues utilizó lo mismo. Utilizó la madera, mandó a traer madera exportada, mandó a traer mármol, mandó a traer piedras hermosas, oro, plata, bronce. Pero algo muy importante es que habían rocas y habían piedras talladas en cantera, porque esto era un templo. Quiero que él se le grabe eso, porque esto era un templo, era algo, hermano, que Dios iba a estar en ese lugar permanentemente. Ya no iba a andar el pueblo vagando en un desierto, no. Ahora en la tierra de abundancia ya no se hace tabernáculo, sino que lo que se hace es un templo, es un templo. Entonces ese templo es el lugar de la alabanza, es el lugar donde se iba a ofrecer. Incluso se constituyeron 24 órdenes sacerdotales. Hermano, David y a lo Moisés, a David le mostraron cómo estaban esas órdenes sacerdotales. A David pudo ver. Entonces David vio el templo del cielo, porque en el cielo hay un templo. Recuerde que en Hebreos dice también Pablo que el Señor fue a ofrecer esa sangre no a un templo hecho de manos humanas, sino al templo que está, ¿a dónde? En los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el diseño que ya estaba en el cielo, Dios quiso que se replicara en la tierra. El templo, lugar de alabanza. Y voy a avanzar un poquito aquí rapidito. Le voy a poner aquí como en el cielo. De aquí es donde dependen muchas cosas. No podemos, hermano, estar haciendo las cosas como yo creo que deben de ser. Yo no puedo ofrecer alabanza como yo creo que debe de ser. La música que había acá. Mire, aquí tal vez no había música, pero en el templo que hizo Salomón, ahí hubo alabanza. Incluso el tabernáculo de David, en el tabernáculo de David había alabanza. Ahora, cuando David, hermano, estaba en ese tabernáculo que él tenía, él tocaba el arca del pacto. Supongamos que esta es el arca del pacto y que había una tienda. Entonces era el tabernáculo de David. Entonces David danzaba alrededor de esa arca del pacto. David danzaba. Imagínense que David, en lo que danzaba, tocaba esa arca. Cuando David tocaba esa arca, dicen algunos salmos, hermanos, lo podemos entender. David era transportado. Habían galgales. Y David iba al pasado y le mostraba al Señor las cosas que habían sucedido. David en el presente y le mostraba al Señor. Pero también dice que David en ese momento de alabanza y de adoración, recuerde que David era un salmista, el cantor, el dulce cantor. También le mostraron momentos escatológicos. ¿Cuál es un momento escatológico? Pudo ver David la muerte de Cristo en la cruz. Y hay un salmo que dice toros de Bazán. Incluso dice que hay unos demonios a la manera de perros, que cuando Cristo está muriendo en la cruz. Hay tantas cosas que podemos mencionar. Pero David, hermano, cuando él hacía eso, él dijo, no, tiene que haber un lugar. Y entonces le pidió al Señor. Y Dios le mostró.
En ese momento el tabernáculo de David, ahí le mostró el Señor, déjeme poner hacer esta ponencia. En ese momento Dios le mostró ese templo, se lo mostró porque estaba en el cielo. A Moisés le mostraron un tabernáculo, pero a David le mostraron un templo. Qué tremendo está esto, hermano. A David le dijeron, bueno, vos vas a lavar, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Que nunca, hermano, falte la alabanza en nuestros labios al Señor. Él siempre está del lado de su pueblo para darle la victoria en todo lo que hace. Y hermano, se tardó Salomón años, hermano, en hacer este templo. Y cuando finalmente lo terminó, y dice que empezó a ofrecer Salomón, y dice que la gloria del Señor descendió sobre este santuario, y hermano, inundó toda la casa. Y la gloria del Señor, hermano, como una nube. Y dice que se perdieron los turnos sacerdotales. Hermano, qué lindo que podamos, mire qué lindo, porque como se hizo como el diseño de Dios. Hermano, cuando Dios aprueba algo, visita lo que hacen los hombres. Aprueba, esa es la manera de Dios de aprobar. Ahora, hay un pasaje en Segunda de Reyes 16:10, quiero leérselo. Acompáñeme a Segunda de Reyes 16:10 antes de salir del punto 5, Reina Valera 60. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. ¿Por qué le voy a dejar este versículo? Porque aquí hay un diseño de un altar que se lo copia un rey. Hermano, este rey es terrible. Usted puede leer la historia del rey Acaz, un rey malo, y lo manda a hacer. Pero el altar, hermano, si usted es cucioso, va a encontrar que a Moisés le dieron todo el diseño del altar, porque ya lo vimos. ¿A dónde se lo dieron? En el diseño del tabernáculo. Incluso a David le dieron los planos para hacer el diseño del altar del templo. Entonces ya había diseño del tabernáculo, del altar del tabernáculo, y había un diseño del altar del templo. Pero mire lo que hace Acaz. Se fue a copiar un altar de Siria, en Damasco. Pero ya no es un altar con el diseño divino. Y dice que le mandó al sacerdote Urías el diseño, le mandó la descripción. Otras versiones dicen, le mandó todos los planos. Y le dijo, quiero que lo copies, quiero que hagas una réplica exacta. Pero mire qué pasó con Acaz. Se salió del diseño divino. Hermano, debemos de tener cuidado. Todo esto que le estoy mencionando, debemos de tener cuidado que el diseño que Dios nos dio para el matrimonio no lo cambiemos nosotros. Tenemos que tener cuidado del diseño del templo, que no lo cambiemos nosotros. El diseño de los turnos sacerdotales, que no los cambiemos nosotros antojadizamente. Ya está ese diseño. Tenemos que estudiarlo un poquito más detenidamente esto. Pero le quería dejar eso mostrado, que hubo un rey que quiso, y lo hizo, cambiar el altar. No se puede. Por eso debemos de respetar el diseño divino. Voy a ir aterrizando. 1 Corintios 3:9, versión Arca Fernández. Lo único que nosotros hacemos es colaborar con Dios. Vosotros sois el campo que Dios cultiva, la casa que Dios edifica. Verso 10. Yo, respondiendo al don que Dios me ha concedido, he puesto los cimientos como buen arquitecto. Otro es el que levanta el edificio. Mire, sin embargo, cada uno cómo lo hace. Entonces, aquí está diciéndole el apóstol Pablo a los ministros, cada quien tiene que ver cómo construye ese edificio. Yo, dice, estoy siguiendo los planos divinos, estoy siguiendo por el tema, ¿verdad? El diseño divino. Yo soy el arquitecto, pero cada quien tiene que ver cómo edifica. Entonces, hay un diseño que Dios hizo para la iglesia. ¿Por qué Dios se encargó de hacer esto? Porque la iglesia es una entidad espiritual.
Entonces, todo lo que vamos a construir, todo lo que vamos a edificar, dice la Biblia que todo lo que hagamos sea para edificación. Todo lo que hagamos en la iglesia, todo lo que vamos a hacer tiene que ser para edificación. Este tema que estamos predicando, ¿para qué debe ser? Para edificación. ¿Por qué? Porque hay un diseño que todos debemos de continuar ese diseño. Pero yo no debo de hacerlo a mi manera, con mis propios planos. Mire lo que está diciendo Pablo aquí. Yo soy el perito arquitecto, yo soy el que tengo los planos. Creo que hay un tema de eso, que ya lo hablamos, los planos según las cartas apostólicas de Pablo. Cada uno de esos son los planos. Recuerde que para diseñar, ya vimos el templo, necesitamos planos, hermano, de las ventanas, necesitamos planos de las paredes, necesitamos planos de la alcantarilla, necesitamos planos del agua potable, necesitamos los planos eléctricos, necesitamos los planos de todo, hermano. Cuando usted va a construir algo en su casa y va a la municipalidad a pedir permiso, le piden planos de todo lo que usted va a construir. Entonces ahora, como estamos hablando que la iglesia es una entidad espiritual, dice la casa que Dios edifica, entonces hay planos. Pero esto ya es de manera espiritual y por eso Pedro dice más adelante, vosotros como piedras vivas, quiere decir que nosotros somos parte de esa arquitectura divina. Entonces, mire, el tiempo ya me está avanzando y usted que está en casita conmigo, le vamos a poner aquí a esto, que la iglesia es una entidad espiritual y le vamos a poner aquí una arquitectura divina. La arquitectura que debe de seguir la iglesia es una arquitectura, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Ahora, si estamos hablando de materia prima, ¿cuál es aquí la materia prima de la iglesia? Hombres consagrados. Eso es lo que Dios está haciendo en la iglesia y su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios, porque la iglesia, hermano, fue constituida cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. El enemigo, hermano, no está interesado que la iglesia se cierre. Lo que él quiere es que por medio de la iglesia el nombre de Cristo sea blasfemado. Porque lo que quiere arruinar es el diseño divino. Mire, ¿cómo se ha metido el enemigo en el diseño humano? Cambiando a los hombres, cambiando a las mujeres. Ya no se sabe quién es hombre, ya no se sabe quién es mujer. Cambiando ese diseño. Ahora se mete al matrimonio también y también quiere deformar la familia. Se mete al templo y quiere deformar cómo son las órdenes sacerdotales y cómo es todo lo que se debe de hacer conforme al servicio. Se mete en la iglesia y quiere deformar la alabanza, la adoración, quiere deformar el cántico, quiere deformar la palabra, porque esta es una entidad espiritual, hermano, que ministra a la humanidad, que ministra a los hombres y Dios los quiere consagrar. Entonces el enemigo lo que quiere es que la iglesia blasfeme. No quiere que se cierren las iglesias. El enemigo no quiere que se cierren. Ah, pastor, ¿cómo es eso? Sí, hermano, estamos equivocados. El enemigo no está interesado en que la iglesia se cierre. El enemigo está interesado en que esa iglesia blasfeme el nombre de Cristo. Qué terrible esto, lo estoy diciendo con autoridad en un lugar santo. El enemigo no está interesado en que se cierre, el enemigo está interesado en que esa iglesia blasfeme el nombre de Cristo. El enemigo es más astuto. Nosotros hemos pensado que le estamos ganando. No, hermano, tal vez el enemigo está ganando el lugar y debemos nosotros contrarrestar las obras de las tinieblas. ¿Cómo se está blasfemando? Perdóneme. ¿Cómo se está blasfemando el nombre de Cristo en estos días? Porque el enemigo es astuto y quiere, hermano, deshacer el diseño. Usted sabe que el enemigo vivió allá, en ese lugar, allá arriba, en los cielos, allá cerca de Dios. Y él conoció muchas cosas y sabe cuáles son los diseños, los conoce. Entonces él los quiere destruir. Nos hemos equivocado pensando que el enemigo quiere cerrar la iglesia. Es todo lo contrario, él quiere que permanezca abierta, pero a su manera, deformando el diseño divino. Y nosotros como hijos de Dios lo que debemos de hacer es contrarrestar las obras de las tinieblas. El tiempo se me acabó. El tiempo se me acabó. Quiero que me den con un piano, por favor. Pero antes de eso, solo quiero que leamos un poquito más adelante un diseño más que le quiero mostrar. La iglesia es esa entidad que Dios la creó, hermano, para que
todos los hombres podamos venir y consagrarnos, limpiarnos, purificarnos. Entonces voy a ir finalizando y voy a aterrizar con esto. Quiero que me acompañe. No sé qué dice acá, hermanos. Tal vez me ayudan, por favor. Tal vez me ayudan. Voy a leer el último versículo. Hay otros diseños que puedo mencionarle, pero cada uno de estos puntos que le he visto, hermano, hay diferentes diseños. Entonces, quiero que me acompañe ahí. El punto número 7. Finalizamos ahí. Gracias. Finalizamos ahí. Apocalipsis 4:10. Biblia al día. Mire lo que dice. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando, verso 11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso quiero terminar con este punto. Quiero terminar con el punto de un diseño. Mire, tal vez me faltaron muchas cosas aquí, tal vez la estructura, el diseño de la alabanza, el diseño de la oración. Recuerda que hay un diseño de la oración cuando dice el Señor, ustedes van a orar de esta manera. ¿Cuál es el diseño que les dio? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y empezó a dar cómo debíamos de entrar en la oración, un diseño. Tal vez me salté muchas cosas, pero quiero finalizar con esto. Hay un diseño de la adoración. El diseño de la oración es, mire, volvemos al punto. Mire el punto. Es reconocer al Creador. Mire qué lindo esto. Aquí voy finalizando. Es reconocer al Creador. El diseño de la adoración es que el único digno de recibir la alabanza es Dios. ¿Cómo era ese diseño? Ahí podemos ver y tener alguna imagen de cómo Juan describe esa adoración ahí en el cielo. Es una adoración celestial, un diseño. El único que está sentado en el trono es Dios. Y la adoración es que nosotros debemos de rendir nuestras coronas. Es de decirle, Señor, lo que yo tengo es porque tú me lo has dado. No ha sido por mi propio esfuerzo, sino porque tú me lo... Eso es adoración. Viene de esa palabra proscuneo, que es como cuando un perrito le lame la mano a su amo. El reconocimiento es reconocer al Creador. ¿Al Creador de qué? Al Creador del planeta, al Creador de los humanos, al Creador del matrimonio, al Creador del tabernáculo, del templo, al Creador de la iglesia. Él es el Creador de todo el universo, de todo lo que vemos. ¿Cuál es la materia prima de esa adoración? Es la alabanza. ¿Cuál es la materia prima de esa adoración? Es rendición. Ojo, no estoy hablando de música, porque ese sería otro tema. Pero la adoración también incluye música, porque puedo adorar con música, como un vehículo de adoración para poder entrar a la presencia de Dios. Pero estoy hablando de la adoración, cuando yo reconozco que no somos nosotros. Por eso, hermano, no debemos de ser tan orgullosos de no reconocer que todo se lo debemos a Dios. Nuestra adoración le pertenece a Dios, quien nos ha demostrado primeramente su amor y su misericordia. Hay cánticos agradecidos. Recuerde que aquí estaban diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Quiere decir que Dios, hermano, es el único que puede recibir digno de gloria y digno de honra. Lo vamos a poner acá, que estamos en enseñanza, ¿verdad? Digno de gloria
y honra. No lo podemos hacer, no lo podemos dar, no se lo podemos dar a otros, solamente Dios. Solamente Dios, hermano, solamente Dios es el único. La adoración no se le da a nadie más, ni a un ídolo, ni a un ídolo, es a Dios. Nadie la tiene, ni los hombres. Quiero finalizar, yo sé que el tiempo me avanzó y quiero pedir disculpas, pero quiero finalizar. Le he hablado del diseño divino, tal vez nos quedamos cortos con lo que hemos hablado porque hay muchos diseños en la Biblia. Traté de buscar los diseños más emblemáticos. El primer ejemplo que veíamos era el diseño del planeta. Dios tuvo que diseñarlo para que hubiera vida, para que fuera un lugar de vida. Utilizó cimientos y los 4 elementos que vemos que se utilizaron fue el agua, la tierra, el aire y el fuego. Lo utilizó el Señor. Esos elementos los utilizó Dios para crear la tierra, y luego de eso empezó a hacer el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral. Mire usted qué interesante. Por último, al segundo punto que vimos, los humanos. Hizo el reino humano con un diseño y hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y ese diseño, hermano, es que lo hizo hombre y lo hizo mujer. Lo que hizo Dios con esto es delegarles autoridad para que gobernaran lo creado. Mire qué interesante. Luego de esto vemos que hay otro diseño, el matrimonio. El matrimonio lo diseñó el Señor para aquel hombre y para aquella mujer que se enamoraran y que se unieran en esa institución divina, en ese matrimonio, para formar una familia conforme al orden divino. Mire qué lindo, varón y hembra, hombre y mujer, marido y mujer, esposo y esposa. Ese es el diseño, no lo podemos cambiar. También vimos el cuarto diseño, entre los muchos que podemos encontrar. Encontramos el tabernáculo. El tabernáculo, hermano, nos habla también de que Dios quería una habitación en lo que el pueblo estaba en el desierto. En lo que el pueblo estaba caminando 40 años ahí, dijo Dios, le dijo a Moisés, conforme al modelo que te voy a mostrar, hazlo. Y le mostró el tabernáculo, una habitación de Dios, porque también le estaba enseñando Dios a Moisés que hay que hacer el servicio con deleite. Vas a constituir sacerdotes para que ellos sirvan en el templo, para que hagan el pan, para que mantengan las lumbreras del candelabro, para que también hagan el incienso. Y empezó el Señor a hacer esto como un diseño divino, un tabernáculo movible. Después vimos a David. El Señor le muestra a David un templo, le da los planos y David se los traslada a su hijo Salomón. Y esos planos, hermanos, se los enseñó. Y recuerde que David era un salmista. Y entonces lo que estaba haciendo acá era mostrarle a su hijo, dejarle un legado de cómo Dios quería que ahora ya no fuera un tabernáculo movible, ni tan siquiera el tabernáculo de David, que solamente tenía el arca bajo una tienda. No, un lugar estable, con cimientos, con rocas, hermanos, labradas en canteras, con piedras preciosas, con todo lo que se tenía que hacer, algo hermoso. Ese templo, obviamente usted sabe y conoce la historia que está el templo de Salomón. Luego lo reconstruyó Zorobabel, a ese se le llama el segundo templo. Herodes vino y lo adornó, que sería el templo de Herodes. Y después, hermano, encontramos que se va a hacer un tercer templo, que yo diría que sería como el cuarto más bien, porque Israel lo que quiere hacer es un tercer templo, según ellos. Y ese templo ya no lo va a habitar Dios, sino que lo va a hacer el anticristo. Pero el diseño, Dios ya lo hizo. El tercer templo somos nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros conforme al diseño, porque debe de ser como en el cielo, no como los hombres querramos hacerlo. Número 6, vimos la iglesia. La iglesia es un diseño divino. ¿Dónde se formó la iglesia? Pues en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue atravesado con aquella lanza. Allí dio a luz el Señor a lo Adán, ¿verdad? Dio a luz a la iglesia. Dio a luz a la iglesia. La iglesia es una entidad espiritual y está diseñada con esa especialidad. Tiene una arquitectura divina. Es un lugar donde nos congregamos, donde los hombres son transformados y consagrados al servicio del Señor. Y el último que logramos ver fue la adoración, entre muchas cosas.
Hay un diseño específico para la adoración. Hay música que se puede utilizar para la adoración. Pero todo lo que tiene que haber en eso, en esa adoración, es reconocimiento del Creador. El único digno de gloria y el único digno de honra es el Señor. Amén y amén. Quiero orar y bendecirlos en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por permitirnos, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Caminar en tu diseño divino. No conforme a nuestros pensamientos ni lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que tú ya diseñaste. Ayúdanos a permanecer, Señor, en ese diseño divino, a no salirnos a ningún lado del camino, sino que permanezcamos firmes, Señor, allí en la roca que eres tú, Señor. Bendecimos este ministerio que nos has entregado, bendecimos la iglesia, bendecimos cada uno de los servidores, a todos y cada uno de ellos. Bendecimos las ofrendas, los diezmos, la aportación y todo, Señor, lo que hace tu pueblo en esta casa. Bendecimos a los que están enfermos, a los que están en los hospitales, en las clínicas, que sea tu mano sanadora, Señor, enviando la salud. Oramos por cada petición que tu pueblo, Señor, semana a semana trae al altar. Y pedimos que seas tú, Señor, respondiendo y contestando favorablemente, dando diagnósticos, Señor, favorables para tus hijos. Declaramos salud, rodéanos, blíndanos. En el nombre de Jesucristo oramos por nuestra nación, oramos por Honduras para que nos des paz y que nos des tranquilidad y que nuestras autoridades, Señor, puedan tomar siempre las mejores decisiones con la sabiduría que viene del cielo. Ayúdanos para que esta palabra llegue, Señor, al corazón de aquellos que todavía no ha llegado y que todos podamos venir al arrepentimiento. Llévanos con tu paz, llévanos con bendición, líbranos de todo accidente, líbranos de toda bala desperdigada, líbranos de todo mal en medio del camino. Y ayúdanos siempre que nos congreguemos en este lugar y en tu casa, que tu presencia no falte en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente.